Vale, vamos a ello. Esa es la pinta que tiene el autómata con el que vamos a trabajar. Este solo vamos a utilizar esta semana y la que viene para hacer alguna cosilla. Luego ya arrancamos con el TIA Portal, el modelo más actual. Este simplemente es para recordar sobre todo la programación, cómo se programa. Porque la programación en el otro modelo es prácticamente igual, es muy parecida. Vale, recordar que teníamos en el frontal unos LEDs que nos indican la activación de las entradas en la parte de abajo, la activación de las salidas en la parte de arriba. Vale. Bueno, ahí os volví a poner los apuntes de primero por si alguien quiere refrescar la memoria. Todo esto lo habíamos comentado en primero. Luego volveremos sobre esto de aquí. Bueno, no, vamos a ir ahora sobre esto de aquí porque hay que recordarlo para poder programar. Internamente, si recordáis el autómata, tenía una serie de memorias, ¿vale? Aquí tenéis un esquema con las memorias que tiene en concreto este modelo. Esto no es igual para todos, depende del modelo de autómata, organiza la memoria de una manera u otra. Dentro de la memoria de datos, en este modelo tenemos dos áreas distintas, el área de datos y el área de objetos. Hay otra parte de la memoria, que no es la memoria de datos, que es donde guardaremos, por ejemplo, el programa, ¿no?, de usuario, donde yo habré puesto pues las instrucciones que quiero ejecutar y demás. En la parte de datos, que es la que estamos viendo, tengo, por un lado, a la izquierda, memoria de variables V, imagen de proceso de las entradas I, imagen de proceso de las salidas Q, marcas internas M, marcas especiales SM. Esa letra que pone ahí en mayúscula es la que yo utilizo para acceder a esa memoria. Si quiero acceder a la memoria de variables, utilizo la letra V mayúscula, la I latina mayúscula para las entradas, la Q para la imagen de proceso de las salidas, etc. Y en la parte de la derecha tengo los objetos. Los objetos normalmente son memorias que tienen una función ya un poco más concreta, como por ejemplo los temporizadores, donde está organizada con un determinado formato. Por ejemplo, en el caso de los temporizadores, tengo 15 bits para la cuenta y un bit, el bit 16, que me indica si está activado o no está activado el temporizador. Es decir, tiene un valor binario en un bit y luego un valor numérico almacenado en los otros 15 bits. Bueno, tengo lo mismo en la de contadores, entradas analógicas, salidas analógicas, acumuladores. Acumuladores es una memoria que utiliza el autómata para cálculos intermedios directamente desde el microprocesador que tiene dentro. Y los contadores rápidos, que son para poder manejar contadores que cuentan independientemente del ciclo de programa. ¿Para qué me interesa a mí saber esto? Me interesa sobre todo por la letra que yo tengo que utilizar para acceder a la memoria. Las entradas y salidas en el autómata, a diferencia de en el logo, aquí digamos que la programación del autómata es transparente. Yo puedo acceder a los valores de las entradas y salidas y accedo a través de una memoria, que es la imagen de proceso de las entradas o la imagen de proceso de las salidas. Habíamos visto que en el ciclo de programa del autómata lo primero que hago de todo es leer las entradas. Leer las entradas me refiero que la electrónica interna del autómata verifica a ver qué valor tiene en la entrada. Si en la entrada es un autómata que la entrada la tengo conectada a 230 voltios, como es el caso, bueno, no es el caso, no, los que tenemos nosotros van a 24. Pues imaginaos que mide 24 voltios esa circuitería interna. Bueno, pues él sabe que esa entrada está activada. Entonces asigna un valor 1, un valor de activación, al bit correspondiente de la imagen de proceso de las entradas. Es decir, me activa una memoria interna indicando que esa entrada está activa. Eso es leer las entradas. Eso me refiero con leer las entradas. ¿Vale? La salida es lo mismo. Cuando yo activo una salida, lo que hago a través del programa es activar una memoria interna. Y al final del ciclo de programa, el autómata lo que hace es ver qué valor tiene en esa memoria y traducirlo en una activación del relé que hay en la salida correspondiente. ¿Vale? La lectura de la imagen de proceso de las entradas se realiza al principio del ciclo del programa y la escritura de las salidas físicas, es decir, la conmutación de las salidas físicas, se realiza solamente al final. Todos los cambios en las salidas que yo realice durante el programa no tienen efecto hasta el final.
El año pasado habíamos visto que lo último que yo le digo a una determinada salida en el orden del programa es lo único que yo le voy a transmitir al relé de salida en el ciclo del programa. Vamos a ver ahora el programa, que son una serie de líneas ordenadas. Pues bueno, él va ejecutándolas en orden y cuando llega al final termina el ciclo del programa y es cuando pasa la imagen de proceso de las salidas a los relés que tengo en las salidas o a los transistores que tengo en las salidas, según como sea el automata. Todo lo que ocurrió con esas salidas por el medio, pues no tiene ningún efecto. Si yo varié 50 veces el valor de una determinada salida, a mí me da igual. Lo único que me interesa es qué valor le di en el último segmento o en los últimos segmentos del programa. ¿Vale? Luego lo veremos con algún caso práctico, en la práctica, qué me implica eso. ¿Vale? El direccionamiento, que esto también hay que recordarlo para poder ver los programas. Tengo varias maneras de acceder a esas memorias para recuperar valores. ¿Vale? La primera, que es la que vamos a ver en estos primeros programas, es en forma de bit. La memoria del autómata se organiza de esta manera que tenéis aquí, en formato de byte. Recordad que un byte son 8 bits. Y si yo quiero acceder a un bit en concreto, lo que tengo que dar es el número de byte, punto, y a continuación el número de bit dentro de ese byte. ¿Vale? Os pone el ejemplo, el bit de entrada i3.4 estaría en el byte 3 y dentro del byte 3 sería el número 4. Los bits van numerados en cada byte del 0 al 7. ¿Vale? El menos significativo es el 0, el más significativo es el 7. Siempre os pongo el mismo símil. Imaginaos que es el cuadrante que tengo con las llaves en la recepción de un hotel. El byte serían las plantas y el bit sería la habitación dentro de esa planta. Esta sería la habitación 4 de la planta 3, ¿no? En este caso, pues, la habitación 0.3 sería la que está en la planta baja, ¿no? En la misma altura de recepción, etcétera. Vale, con ese símil yo creo que se entiende bastante bien. Puedo acceder a los bits siempre y cuando lo dé con ese formato. Este es el que utilizo para los contactos, porque los contactos lo que manejan como datos son bits. ¿Vale? Luego puedo acceder también en otros formatos, que son esos tres que tenéis ahí. Sería el formato byte, es decir, puedo acceder a un bloque de 8 bits en conjunto para realizar operaciones con ellos. Y entonces lo que haré será poner una V mayúscula detrás del identificador del área de memoria. Os pone el ejemplo con la memoria volátil, con la V. Si quiero acceder al byte número 100, pondría VB100. Siendo el primero el identificador, memoria V o memoria volátil, la B mayúscula que me identificaría que quiero acceder a 8 bits, a un byte, y el 100 que sería la dirección del primero de esos bytes. Cogería el byte 100, bueno, en este caso como solo tengo uno, pues ese será ahí, el 100. Que utilizo el formato de palabra. Una palabra son 2 bytes, es decir, un total de 16 bits. Bueno, pues lo mismo, ¿no? V, identificador de la zona, W en este caso sería para indicar que quiero coger una palabra, que son 16 bits. Eso viene de word, ¿no? En inglés, palabra. Y luego le daría el byte más significativo. Si le doy el 100, me cogería el 100 como más significativo y el byte 101 como el menos significativo, ordenado de esa manera. ¿Vale? El byte, por ejemplo, 0, el bit 0 del byte 100 sería el bit 8 de esa palabra. ¿Vale? Porque el 100 sería el más significativo. Me quedarían ordenados de esa manera. Del 0 al 15... El 7 del byte 100 sería el 15 de la palabra total. Y luego lo mismo podríamos hacer con otro formato que es el que llamamos doble palabra. Doble palabra lo indicamos por la letra D mayúscula. Ya es la misma lógica. Si le pongo el 100, V de 100 me coge 4 bytes, es decir, 32 bits, siendo el más significativo el byte que yo le he indicado en el direccionamiento, el 100. El 100 sería el más significativo, a continuación tendría el 101, el 102 y el 103. Vale. Esos son los 4 formatos de datos que puedo tener en este autómata.
y en el otro también. Esto para el 1200 es válido. Lo único que en el 1200 voy a tener más formatos. El programa me permite incluso meter números directamente y bueno, puedo utilizar más direccionamientos. Aquí está cerrado a esas 4 formas, ¿vale? Bit, byte, palabra y doble palabra. Un bit, un byte, 2 bytes y 4 bytes. ¿Vale? Aunque la memoria se organiza en bytes, ¿eh? Por eso toda la referencia que yo hago en el direccionamiento siempre es al byte. Incluso en el bit, lo primero que me aparece es el número de byte. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos esto? Bueno, de momento vamos a trabajar con esta de aquí, ¿vale? Con el bit. En el PLC 1200 lo que vais a ver es que delante os va a poner en el direccionamiento un signo de tanto por ciento. Eso es lo que está normalizado en la norma IEC. La programación que tiene este autómata no cumple el 100% con la IEC. Se podría poner para programar con la IEC, pero bueno, como la vamos a ver con el otro, pero bueno, va a añadir por ahí en medio un tanto por ciento, para que cuando lo veáis en el otro no os sorprenda. Pero es exactamente igual. Bueno, las conexiones de entradas y salidas, esto no tiene ningún misterio, lo habíamos visto el año pasado. Simplemente recordar que este autómata las entradas son a 24 y en el 1200 el modelo que nosotros tenemos también son a 24, que se alimentan desde la propia fuente de alimentación del autómata. Aquí no tengo que meter toda esta parte de abajo en ningún momento 230 voltios, ¿vale? Esta parte de aquí, ojo que va a 24 voltios. A 24 voltios. Mientras que aquí arriba, en este modelo en concreto que tiene salidas a relé, dependerá de lo que yo le meta. Tiene un borne que es el borne, por ejemplo, L1, que es este primer borne de aquí, que aquí yo le meteré la fase. Si le meto fase, por ejemplo, de 230 voltios, automáticamente las salidas que tengo aquí, 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 bueno, hasta la 5, pues irán a esos 230 voltios. Lo que tengo dentro es un relé que me deja pasar esos 230 voltios. ¿Vale? Este modelo que hay aquí es la CPU 221, que tiene solo 6 salidas. Tiene muy pocas. Que nosotros vamos a utilizar normalmente, que es el 24, tiene alguna más. ¿Vale? Todas van con la misma entrada. Si yo en vez de meter 230 voltios, lo que meto aquí son 24 voltios de continua, pues automáticamente todas las salidas van a 24 voltios de continua. ¿Vale? Es un relé libre de potencial. El potencial que voy a tener es el que yo le meta por su entrada. Sin más. Pero todos tienen la misma. No es como el logo, que las entradas tenían 2 bornes, perdón, las salidas tenían 2 bornes, cada relé yo le podía meter una tensión diferente. Aquí todos van por grupos a la misma tensión. En la CPU 224 tengo un grupo de salidas que van con un borne de potencial, L1, y otro grupo de salidas que van con un borne de potencial L2, donde yo podría meter otra tensión diferente. Y bueno, los bornes de alimentación aquí, ¿vale? En este modelo, por otra parte teníamos, ¿qué más? Nada, en el frontal tenemos un interruptor pequeñito que me permite elegir entre run, stop y TRM, que es el modo terminal. Si yo quiero volcar programa desde el ordenador, lo tengo que tener en el medio, en terminal. Y si lo tengo, por ejemplo, instalado en un cuadro en una planta, yo puedo forzar el modo run y el modo stop con ese interruptor, manualmente. Luego tiene un potenciómetro, que eso va conectado con una memoria interna, se puede utilizar como un valor de comparación, ¿vale? Un valor para comparar yo luego y hacer cálculos internos. Como si fuera, por ejemplo, imaginaos que queréis programar un termostato y pues yo podría utilizar ese potenciómetro para determinar la temperatura a la cual yo quiero que el termostato me dispare una calefacción, ¿no? Por ejemplo. Y nada, el puerto de comunicación que tenéis. Esto es para conectar módulos entre sí, el que hay a la derecha, y el que hay a la izquierda es para poder programar, para conectar al ordenador. Bueno, vamos con la programación. Nada, aquí tenéis en los apuntes un poco un recordatorio de cómo se comunica con el cable.
Creo que el año pasado hicimos una conexión aquí, en la mesa mía, y os enseñé cómo se comunicaba. Lo veremos la comunicación con el 1200, que es el que me interesa para este año. Pero bueno, para los ejercicios que vamos a hacer ahora del principio, tenéis aquí en los apuntes que os volví a dejar, recordatorio de cómo se meten las operaciones, aunque lo vamos a ver ahora aquí. Venga, y un repaso del ciclo de programa y ya empezamos a programar. Este es uno de los conceptos importantes para poder entender lo que hacemos con el autómata, el ciclo de programa. El programa que se ejecuta en este autómata se ejecuta de manera cíclica, es decir, va a realizar una serie de operaciones en orden y va a estar continuamente realizando ese mismo ciclo, ese mismo orden de operaciones, hasta que yo lo pongo en modo stop, ¿vale? Esto se refiere a cuando pongo el autómata en modo root. Lo primero que hace es leer el estado de las entradas, es decir, la electrónica interna mira a ver si tiene tensión en las entradas. Esas entradas se transfieren a la imagen de proceso de las entradas, a la memoria correspondiente que vimos antes. ¿Vale? Por aquí, leer las entradas, copia el estado de las entradas físicas en la imagen de proceso de las entradas. Solo se actualiza al comienzo del ciclo de programa, es decir, si yo cambio el estado de una entrada físicamente a mitad del ciclo de programa, hasta el siguiente ciclo de programa eso no tiene efecto, porque esa lectura solo se realiza al principio. Tengo una manera de evitar esto, que son las entradas que se llaman instantáneas, ¿vale? Que en algunas aplicaciones, cuando tengo, por ejemplo, una entrada que varía una frecuencia más rápida que el ciclo de programa, me interesa tenerlo, las entradas rápidas. Eso se configura en el hardware. Lo veremos con el 1200 porque es lo mismo para este que para el 1200, ¿vale? Sabéis, bueno, creo que lo había comentado el año pasado. Este tipo de circuitos digitales, al final el autómata es un circuito digital, lo que tiene es una señal de reloj interna en la circuitería que va ejecutando las instrucciones en unos momentos determinados. Es como si tuviese un pulso que está tac, 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 continuamente. Cada vez que hay uno de esos tac, cada vez que hay un valor alto de ese pulso, es cuando los circuitos electrónicos ejecutan una operación. O se transfieren los integrados entre sí valores, cosas de ese tipo. ¿Vale? Esa señal que tengo de reloj es la que me va a limitar la frecuencia con la que yo voy a poder leer esas entradas instantáneas, inmediatas. Pero el ciclo de programa es mucho más lento que esa señal de funcionamiento del circuito, ¿vale? El ciclo de programa puede llegar en este modelo, me parece que pone el fabricante, hasta 5 milisegundos. 5 milisegundos, en términos del funcionamiento en la electrónica digital, es mucho tiempo, ¿vale? Al final, sí es verdad que yo voy a tener la electrónica del autómata limitada por esa señal de reloj que tengo, pero bueno, hablamos de megahercios, ¿vale? En esa señal. Frente a 5 milisegundos, pues es que es bastante menos. 5 milisegundos hablamos de hercios. Vale. Bueno, vosotros simplemente quedaros con la idea de que las entradas solo se leen al principio del ciclo de programa. Luego se ejecuta la lógica de control, es decir, se van ejecutando las instrucciones por orden. Cuando yo modifico una salida, actualizo en ese mismo instante la imagen de proceso de la salida. Es decir, la imagen de proceso de las salidas se está modificando durante o a la vez que ejecuto cada instrucción del programa. Es decir, una salida dentro del mismo ciclo de programa la puedo modificar varias veces. No debería, pero lo puedo hacer, el autómata me lo permite. Luego, proceso las peticiones de comunicación. Si estoy en una red y tengo que mandar valores a otros autómatas, es cuando se realiza después de ejecutar todo el programa. Se efectúa un autodiagnóstico de la electrónica interna para buscar errores y finalmente se escriben las salidas. Escribir las salidas quiere decir que los valores que tengo en la imagen de proceso de las salidas se copian en los relés de salida. Es decir, en ese instante los relés maniobran o los transistores conducen. Dime. Claro. Él va a transferir lo último que tú le hayas dicho, el último valor que hayas grabado en esa memoria. Por eso vamos a decir que en el programa
Las salidas, una bobina de salida hay que meterla solo una vez, porque si la meto 2 veces, la única que va a valer es la segunda. La primera no va a valer para nada. Por eso es importante tener esto en cuenta, porque además es un tipo de fallo que una vez que programe va a ser muy difícil de localizar. La salida no va a estar haciendo lo que yo espero y no voy a saber por qué, y el por qué es porque la he utilizado más de una vez, la misma salida. Sí se puede utilizar si utilizo set y reset. Al menos puedo poner un set y puedo poner un reset, pero una bobina normal solamente una única vez en el programa. Bueno, a continuación en los apuntes tenéis también el emulador cómo va, con la clave, ¿no? Que la tenéis aquí, el 6596 lo tenéis escrito ahí en los apuntes. Bueno, y ya os empiezo a describir los bloques de programación, los contactos, ¿no? Vamos a utilizar la programación en contactos, que si recordáis lo que hacía era, pues si yo tenía un contacto abierto, así en vertical, ¿no? En los esquemas de cableado, aquí se va a dibujar de izquierda a derecha y el símbolo va a ser este de aquí. Es una representación de programa que me emula los esquemas de contactos. Un contacto normalmente cerrado que dibujamos así, en vertical, aquí se dibuja en horizontal de esta manera, ¿no? El mismo símbolo con una línea en diagonal en el medio. La bobina de salida que nosotros en esquemas cableados lo dibujamos así, para la programación es como si fuera 2 paréntesis, ¿no? Uno de apertura y otro de cierre. Esta simbología viene de la simbología de dibujo de las normas NEMA americanas, ¿vale? Y se adoptó como lenguaje de programación en los autómatas. ¿Por qué las normas americanas? Bueno, porque los autómatas los empezaron a utilizar allí. Los primeros que se instalaron estaban en la General Motors en Estados Unidos y bueno, en estas cosas tecnológicas el que lo inventa pues dice cómo es, ¿no? Normalmente. Y si es un científico tal, pues igual le pone hasta su nombre. Aquí el nombre lo pusieron, pero el lenguaje de programación quedó siendo pues los esquemas cableados de las normas americanas. Nada, es muy fácil para nosotros porque es muy fácil por otra parte de pasar, ¿no? De uno al otro, no tiene mayor complicación. Los esquemas en vez de dibujarse en vertical se dibujan en horizontal de izquierda a derecha. Si alguna vez cae en vuestras manos una máquina que venga de Estados Unidos, pues vais a ver que los esquemas de la máquina vienen dibujados de esa manera, los esquemas eléctricos, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Vale, vamos a hacer un pequeño programa. Pasamos al MicroWin para no enrollarme más con la teoría. Bueno, recordad que lo tenéis, por si alguno todavía no lo abrió. En la carpeta de automatismos que tenemos en el escritorio, el que se llama V4 Step 7 MicroWin y el emulador que es el que está justo encima, el S7200. Bueno, lo que teníamos aquí en el programa. Un rápido vistazo para recordar. Bueno, la típica barra de menú como todos los programas de Windows. Bueno, como todos los programas de Windows, no, como todos los programas antiguos de Windows, porque ahora ya no suelen ser así. Unas barras de iconos de acceso rápido que tienen funciones de las que están contenidas en los menús. A la izquierda, 2 barras también con accesos rápidos. Las operaciones que están en esta de aquí más ancha, que está en segundo lugar desde la izquierda, ¿vale? Aunque las voy a poder sacar también de por aquí. Y aquí, digamos, las áreas de programación que yo tengo, de configuración dentro del programa. Para ajustar la comunicación, accedería desde aquí, ¿vale? Me va a dar acceso a diferentes pantallas con esas funciones. La comunicación, que ya la vimos. Las referencias cruzadas, que son tablas que me permiten hacer el seguimiento de las etiquetas que yo voy poniendo en el programa. Yo esto no lo suelo utilizar. El bloque de sistema. Aquí es donde configuro el comportamiento del hardware del autómata. Dime. ¿Lo tenéis en inglés? Vale, para cambiarlo a inglés. Vais aquí tendrás un menú que pone Tools, ¿vale?
le das a ese menú que pone Tools, abajo te va a salir Options, y en el primero de todos, donde pone General, aquí pones, pues, Spanish o lo que te salga, español. Le das a aceptar y tienes que cerrar el programa y volver a abrirlo. Ya la siguiente vez que lo abras te sale en español. ...6596 la contraseña. 6596. Bueno, estábamos en el bloque de sistema. Aquí es donde se puede configurar esas entradas rápidas, ¿vale? Las áreas remanentes, que son áreas de memoria, la memoria realmente que de los resultados intermedios de la ejecución del programa se guardan en una memoria de tipo RAM, que se borra cuando yo apago o le quito la limitación al autómata, y aquí puedo configurar algunas de esas áreas como remanentes, es decir, que a la vez me las va a estar guardando en una EEPROM, una memoria que se puede grabar eléctricamente y que permanece una vez que yo apago el autómata. De esa manera, si tengo valores importantes que no quiero perder ante una falta de suministro eléctrico, pues los guardo, los hago remanentes, los guardo en la memoria EEPROM. Eso es lo que significa las áreas remanentes. Por defecto, pues me pone ya varias áreas, ¿no? Por ejemplo, los temporizadores, pues del 0 al 32 me los va a guardar. O, sí, a partir del 0 me va a guardar 32. Es decir, del 0 al 31. Y luego del 64, pues 32 más, ¿no? A partir del 64. Esto se puede modificar y poner las áreas que yo quiera, las que me interesen. Se pueden filtrar las entradas. Esto de filtrar es para evitar lo que se llaman disparos intempestivos. Si yo tengo un sensor conectado en una entrada que me suele dar a veces pulsos erróneos de muy corta duración, yo simplemente aumento la duración aquí, que lo que le estoy diciendo al autómata es que la señal tiene que estar a valor 1 durante 6,40 milisegundos para considerar que es un 1. Si yo aumento este valor, pongo por ejemplo 12,80 milisegundos, cualquier pulso que yo tenga de menor duración no lo va a considerar como una activación. Hay a veces circuitos electrónicos que no están bien filtrados y que me producen ese tipo de saltos. Por ejemplo, si yo conecto un pulsador directamente a un circuito electrónico, a un microcontrolador, cuando yo pulso va a haber una serie de rebotes. La señal eléctrica no se establece de manera perfecta, sino que hay una serie de rebotes hasta que se queda finalmente a 1. Bueno, yo lo podría evitar según la duración que tenga con este valor de aquí. Por defecto viene a 640, que es normalmente más que suficiente. Suele ser un valor mayor que el ciclo de programa del autómata, este que aparece aquí, ¿vale? Decíamos que como mucho el ciclo de programa del autómata van a ser 5 milisegundos, pero si el programa es muy pequeñito, son menos de 5 milisegundos. Es decir, aquí le voy a estar obligando a que la señal esté durante más de un ciclo de programa activa para considerar que cambió de 0 a 1. Esto normalmente para aplicaciones como las que estamos haciendo, esto normalmente no se toca, no es necesario tocarlo. Y bueno, más cosillas que esto lo veremos sobre todo en el 1200, que nos interesará acceder a alguna de esas áreas. ¿Vale? Configuración entonces área del sistema del hardware del autómata. Luego tenemos, ¿qué más? El bloque de datos. Aquí esa memoria está volátil, yo puedo escribir. Esto se utiliza sobre todo para comunicar con pantallas de estas que se conectan al autómata, donde quiero mostrar textos y demás. Todos esos textos que yo voy a mostrar por la pantalla se van guardando por aquí, para que el autómata los pueda leer y los pueda volcar. Es para lo que sirve sobre todo ese bloque de datos. La tabla de símbolos, que es donde yo voy a dar nombre a las entradas y salidas, con una serie de etiquetas que luego me faciliten la programación. La finalidad principal que tiene, o la utilidad principal, más que facilitar la programación, es que si yo modifico una entrada o una salida, me basta con modificar la dirección y no tengo que modificarlo en todo el programa.
¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, que el pulsador de entrada de marcha es en la I0.0 y esa entrada se me estropea y tengo que ponerla en la I5.0, me basta con cambiarlo en la tabla y me lo cambia ya para todo el programa. Si no fuese así, tendría que ir a segmento en el programa donde salga esa entrada y cambiándolas uno a uno. De esta manera lo puedo cambiar a bloque. Esa es la utilidad mayor que tiene esta tabla, o la ventaja que me aporta, ¿no?, si la utilizo. Por aquí es por donde solemos empezar la programación. Antes de meter ningún programa, pues, no sé, lo típico es hacer I0.0, bueno, la dirección es I0.0, aquí pondríamos, por ejemplo, marcha. La I0.0, porque en esa entrada voy a conectar el pulsador de marcha. Paro, por ejemplo, lo tengo conectado en la I0.1. Térmico, TRM, lo tengo conectado en la I0.2. Y motor, lo tengo conectado, el contactor que me conecta al motor en la salida, por ejemplo, Q0.0. Eso sería la manera de empezar un ejercicio. En una instalación real, pues aquí en comentarios se añade algo. La localización en la instalación de ese componente, o bueno, lo que sea. La marca que tienen los esquemas. Bueno, cualquier información que para el que esté manteniendo esa instalación le pueda ser de utilidad. Vale. Y aquí arriba ya iríamos al bloque de programa, que es lo que me sale por defecto cuando yo arranco, donde tengo el programa de usuario, ¿no?, el programa que le voy a volcar al autómata. Tenemos que recordar que este programa se organizaba en segmentos. Eso que pone ahí que llama Network 1, Network 2, esos son los segmentos. Si yo tengo una serie de ramas en el programa que no tienen ningún contacto en común, las tengo que poner en segmentos diferentes. Dicho de otra manera, todo lo que aparece en el mismo segmento tiene que tener algún contacto en común, un punto de paso de la corriente común. Si no, me va a dar error. No va a funcionar. Si yo pongo, por ejemplo, aquí esto, meto un contacto de la I0.0. Con una salida Q0.0. Y meto aquí un segundo contacto separado de la I0.1 a otra salida. Esto lo voy a borrar ahora, ¿eh? Ahora os digo, recordamos cómo se accede a cada cosa. Imaginaos que tenemos esto de aquí. Esto me va a dar error. Fijaros que tengo dos ramas que no tienen ningún paso de corriente común entre ellas, ¿no? Están separadas. Si yo ahora aquí voy a CPU y le digo compilar, me va a decir que tengo un error. Fijaros, vamos aquí abajo a la pantalla de información, la podemos aumentar un poco. Me dice segmento 1, error 47. Segmento no válido, demasiado complejo para poder compilarlo. Eso me está diciendo que el autómata no entiende ese programa. Se lía. ¿Por qué? Bueno, porque lo diseñaron así los que programaron, los que diseñaron el autómata. Si quiero que esto funcione y que no me dé error, estos dos segmentos de aquí los tengo que mover, o estos dos contactos los tengo que mover para aquí. ¿Vale? Ahora esto ya no me va a dar error. Si yo ahora compilo... No, que esto no es nada, esto es una prueba. Ahora vamos a utilizar ese consentido. Son unos contactos que metí ahí para que vieseis esto que os estaba diciendo. ¿Veis cómo ahora no da errores? Ahora está correcto. Vamos a borrar esto de aquí, que aquí no está parando nada, efectivamente. Bueno, ¿cómo se metían los contactos? Tengo varias formas. Puedo irme aquí a donde pone operaciones y aquí las tengo todas. Operaciones lógicas con bits las tenemos aquí. Si yo marco esta de aquí y la arrastro, meto el contacto abierto en el programa, ¿no? Esto lo puedo hacer con cualquiera de ellas. Es una forma de meter las operaciones en el programa. Otra forma, aquí arriba,
Si le doy aquí a donde pone contacto, me va a salir un desplegable con todas estas operaciones que tengo aquí a la izquierda de contactos. Fijaros que son... Bueno, me salen más, porque aquí salen varias de estas que tengo por aquí repartidas en carpetas. Vale, todas las que son con bits, que son todas esas. El contacto abierto es la primera, el contacto cerrado es la segunda. ¿Vale? Si sigo bajando, tengo por aquí el flanco positivo, que lo utilizaremos más adelante, que es la letra P, y el flanco negativo, que es la letra N. Si yo estoy en el desplegable y le doy, por ejemplo, a la P, me marca directamente el flanco positivo. ¿Vale? Bueno, cuando quiero meter un contacto abierto, pues le doy ahí. Esta es una manera rápida porque también si le doy a F4 del teclado, me sale ya el desplegable directamente y le daría intro y ya me mete el contacto abierto. Y para meter el cerrado es F4, flecha para abajo, intro y me mete el cerrado. Para meter las bobinas de salida, lo mismo donde pone bobina F6, es decir, con la F6 del teclado, saco el desplegable, la bobina normal es el primero de todos, ¿vale? De aquí vamos a utilizar mucho la bobina de set, que es dándole a la S del teclado, o bajando, ¿no?, con las flechas hasta la S, y la bobina de reset, que es la letra R, ¿vale? Si meto una bobina de reset, tiene esa forma de ahí, ¿no? Bueno, vamos a hacer un primer programa. Marcha para realimentación, el que hacemos siempre, no soy muy original. Vamos a conectar y desconectar un motor, ¿no?, con pulsadores, y le voy a meter además el paro por el térmico. Ya que había metido en las etiquetas marcha, paro y térmico, pues lo vamos a utilizar aquí en un programa. Una primera manera de hacerlo, pienso en cómo es el programa cableado y lo traduzco al lenguaje de contactos del autómata. Es decir, empezaría por los paros, ¿no?, el paro del térmico y el paro del pulsador. Doy a F4, meto un contacto cerrado y este primero podría ser, por ejemplo, el térmico. Me pongo encima, me salen las interrogantes en rojo porque no metí todavía nada. Y ahora me parece que la hay 0.2, ¿no?, el térmico. Vale, ya me sale la etiqueta TRM del térmico. Después en el esquema cableado, ¿qué tengo? Tengo el contacto cerrado del paro, ¿no? Pues meto un contacto cerrado del paro, que es el segundo del desplegable, y le metería aquí el I0.1, que era el paro. ¿Vale? Ya tengo ahí mis dos contactos de paro. En el esquema cableado, a continuación, lo que suelo tener es la marcha en paralelo con la realimentación. Estamos recordando todos ese esquema, ¿no? Lo hicimos 1000 veces el año pasado. Que si no lo tenéis en la cabeza, esto no va a tener mucho sentido. Bueno, a continuación entonces sería un contacto abierto de la marcha. Desde el F4, el contacto abierto, y la marcha en las etiquetas habíamos puesto que era la 0.0. Vale. Tengo que meter ahora un contacto en paralelo, que es la realimentación. La realimentación es un contacto de la propia salida. Bueno, pues pongo el cuadrado aquí antes de la marcha, me pongo a su izquierda y le doy a la flecha de abajo que aparece aquí arriba. En los iconos estos donde accede a las funciones hay un símbolo que es la flecha hacia abajo, que pone línea hacia abajo. Le doy y me genera ya una rama a su derecha. Muevo el cuadrado a donde me ha dibujado esa nueva rama y voy a meter el contacto de realimentación, igual que antes, le doy a F4 y meto un contacto abierto. Vuelta para atrás con el cuadrado. La salida era la Q0.0. Bueno, pues la realimentación tiene que ser de la salida, Q0.0. Cuando hacemos en un esquema cableado, ahí normalmente sería una realimentación de K1M, ¿no?, que es el contacto. Aquí de la salida. ¿Dos qué? Los contactos están diferenciados por su dirección, por su etiqueta. ¿Sí que?
Si estoy trabajando con salidas, voy a coger la salida 0.0, la 0.1, la 0.2. Bueno, aquí para cerrar la conexión, me tengo que poner en el contacto y le doy a la línea hacia arriba, la flecha hacia arriba, que me va a poner o me va a dibujar una línea hacia arriba a su derecha. Y ahí me lo cierra, ¿vale? Y ahora simplemente ya me pongo aquí, me quedaría por poner la bobina de salida, ¿no? La bobina la teníamos en el F6 o en el icono de aquí arriba, o si vamos al menú, pues aquí tenéis la bobina, ¿no? En las operaciones lógicas con bits os aparece. Bueno, metemos la bobina, que sería de la Q0.0. Ese ya sería el programa. Si pudiésemos girar la imagen, pues se parecería mucho al esquema que hacemos de marcha, paro y realimentación, en este caso con dos órdenes de paro, el térmico y el pulsador de paro. Esta es una primera manera. Para comprobar que funciona, para probarlo en el emulador, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, lo primero que vamos a hacer, como en cualquier programa, es guardar el programa. Esto debería de haberlo hecho al principio, un guardar como. Lo vamos a llamar, por ejemplo, no sé, me da igual. Arranque. Venga, que lo voy a repetir ahora. Vale, lo hemos guardado. Si os fijasteis, el formato de guardado tiene una extensión que es MWP, ¿vale? MWP son las iniciales de MicroWin Project. Ese es el formato original que tenía este autómata para guardar los programas. Para el emulador necesito exportarlo en otro formato, que es el formato AWL. AWL es otro lenguaje de programación que lo podemos ver aquí. Puedo transformar este programa AWL simplemente haciendo esto. Me voy a ver y selecciono AWL. Y el programa se transforma en eso de ahí, que es un poco más feo. Este es el lenguaje nativo, digamos, del MicroWin. Es realmente lo que yo estoy programando. Los contactos son una manera un poco más sencilla de programar. ¿Vale? Aquí es un lenguaje parecido al ensamblador, donde yo estoy diciéndole que quiero cargar la entrada 0.2 en el procesador. Voy a hacer una AND con la I0.1, ¿vale? Voy a cargar la N, me dice que es negado, es decir, voy a cargar el valor contrario. Aquí voy a hacer una AND con el valor contrario. Luego voy a cargar el otro y hacer una OR. Vale. Ese es el lenguaje WL. No nos hace falta ponerlo, ni utilizarlo para nada. Vuelvo al COP, que es el de contactos. Lo que tengo que hacer es archivo, exportar, ¿vale? Archivo, exportar. Nada, voy a la localización donde había guardado el anterior. Yo lo guardé aquí en un USB que tengo conectado. Y lo había llamado arranque. Si le doy a la primera letra, me sale el nombre anterior porque lo tiene ya guardado ahí. Simplemente lo que tengo que hacer es borrar la extensión. O puedo escribir directamente el mismo nombre, no arranque 1. Yo lo suelo guardar siempre con el mismo nombre los dos para no equivocarme, para encontrarlos fácilmente. Y le doy a guardar. Bueno, pues aquí ya hice todo lo que tenía que hacer. Bueno, antes de pasar al emulador, hasta aquí preguntas. ¿Quién se perdió y en dónde? Vale, vamos en orden entonces. Tabla de símbolos. Le doy a la izquierda en estos iconos que tengo aquí donde pone tabla de símbolos. Y aquí simplemente me pongo encima y escribo.
¿vale? Si yo quiero cambiar una etiqueta, por ejemplo, en vez de paro, lo quiero llamar parada. Le doy ahí. Y ya se supone que cuando... Bueno, se supone no. Mirad lo que pasa si hago eso. La etiqueta que tengo aquí me da un problema. Cambiar las etiquetas una vez hechas es algo conflictivo. Sí es fácil cambiarlas, la dirección, pero la etiqueta es un problema, porque el programa va a estar referenciado a la etiqueta. Vale, si yo en cambio, por ejemplo, aquí cambio la entrada, pongo la 0.3, me lo cambio automáticamente en el programa. Eso es la utilidad que os decía, que realmente lo que coge aquí son las etiquetas, el símbolo, y yo puedo cambiar el direccionamiento en cuanto quiera, simplemente en la tabla. Hacerlo al revés me da problema. Me da problema porque debería de volver a meter en el programa las etiquetas nuevas. ¿Vale? ¿No puedes guardar el archivo directamente en la versión del simulador de cambiar el modo? Hombre, conviene que lo tengas guardado como MWP por si quieres luego hacer otro programa a partir de él. Porque la WL me parece que no te lo abre aquí. Ese es el problema. El AWL solo sirve para intercambio. No te sirve para programar aquí. Por eso hacer siempre el guardado. Venga, había alguien más que preguntaba otra cosa, que se había perdido en otro punto. ¿Cuál era? El guardado. Nada, voy aquí a archivo, guardar como. El primer guardado que es como MWP. Si veis la extensión ahí abajo, es MWP. Cuando guardan el archivo le pone el icono que es igual que el del MicroWin, el del programa. Ese sería el primer guardado. El otro guardado, la exportación, sería archivo, exportar, y ya es como AWL, ¿vale? Archivo de texto AWL. Y nada, yo lo que hago es guardarlo en el mismo sitio para que estén los dos juntos. Y le doy el mismo nombre. Al tener distinta extensión no hay confusión posible para el ordenador. ¿Vale? Y le daréis a guardar y ya estaría el AWL. El que yo puedo abrir desde el emulador es el AWL. ¿Más cosas antes de continuar? Venga, pues continuamos. Minimizamos este de aquí. Y vamos al emulador, que ya lo teníamos abierto. Hago programa, cargar programa. Lo que tengo es que cargar el programa que yo he hecho, ¿no? En esta pantalla que me sale aquí, basta con que le cargue el bloque lógico. Si lo cargo todo, no pasa nada, me va a dar un warning diciendo que no encuentra el bloque de datos. Para que no me salga algo, no pasa nada, le dais a aceptar y funciona todo igual, ¿eh? Aquí realmente solo voy a cargar un bloque lógico. Y tenéis que aseguraros que aparece por defecto que la versión es la 4.0. Le doy a aceptar y nada, me sale el típico explorador de Windows para que le diga dónde lo tengo guardado. Voy al sitio donde lo guardé y me sale los archivos con extensión AWL, que son los que entiende. Marco el de arranque 1, le doy a abrir y me sale aquí una pantalla con el programa en contactos y en AWL. Venga, ¿qué pasó ahora? Para abrir el emulador, vuelvo a repetiros, para abrir el emulador, carpeta de automatismos, el emulador es el archivo S7200 y la clave que tenéis que meter es 6596, 6596. Dentro del programa,
que era donde estábamos ahora. Programa, cargar programa, ¿vale? Marco el bloque lógico solamente, MicroWin 4.0, le doy a aceptar. Marco o busco en el explorador donde tengo guardado el archivo que generé con el MicroWin, lo marco y lo abro, ¿vale? Y me sale ahí ya el bloque de programación que hice. ¿Estamos todos hasta ahí? Pues venga, ya para probarlo definitivamente. Dos cosas. Lo primero que hago para ver cómo va circulando la corriente en el programa, le doy a State Program, estado de programa, y fijaos que en el programa me pone como un 0 o un 1, ¿no? Al lado del contacto, para ver si está activado o no. Y lo último ya sería darle a Run, al triángulo verde que hay en la fila de iconos de arriba, que es el modo Run. Me pregunta si quiero cambiarlo a modo Run, le digo que sí. Y ahora lo que tendré será que actuar sobre los interruptores como si fuesen esos pulsadores. Estos son interruptores y no se puede cambiar, ¿eh? Así que un pulsador tengo que conectar el interruptor y desconectarlo para poder emularlo. Conecto y desconecto, eso fue una pulsación. Fijaros que la salida, que es este LED que hay aquí arriba, está encendido en color verde, eso quiere decir que la salida está encendida. Y en el programa me aparece la bobina conectada, con ese cuadradito azul en medio. Si quiero apagar, le puedo dar al pulsador de paro, que da el 0.1, y lo mismo, deja de circular la corriente y se apaga arriba. Y lo mismo con el térmico, si le doy a marcha y se dispara el térmico, se apaga. Y ahora si le doy a la marcha, pues lógicamente no funciona, ¿no? Porque está el térmico disparado. Si no sale lo de la derecha, ¿por qué puede ser? ¿Esto? Sí, o sea, si le doy a las cosas y no se... Dale aquí a visualizar y pon aquí programa COP. A ver si te sale. ¿Te sale ya? Bueno, tenemos entonces ese programa más o menos. Bueno, otra manera de hacer esto, otra manera de hacerlo, diferente. Recordáis que en el logo teníamos un bloque de programación que era, bueno, si no lo recordáis os lo recuerdo yo ahora. Vamos a quitar la lupa. Esto lo utilizamos mucho cuando programamos el logo, que era un bloque que se llamaba relé autoenclavador, que tenía una entrada de set, una entrada de reset y la salida Q. ¿Vale? Esto lo podemos hacer también en el autómata, se puede hacer sin mucha dificultad. En el autómata esto se hace con la bobina de set y la bobina de reset. Es decir, esto se traduce en contactos, en un segmento donde pongo una bobina con una S en medio, que es la bobina de activación,
y otra para apagar, que es la bobina de desactivación. Bueno, vamos a transformar este programa. Voy a guardarlo con otro nombre. Archivo guardar como va a ser el arranque 2. Para hacer lo mismo de otra manera. Bueno, y vamos a eliminar este segmento. Lo marco a la izquierda, le doy a suprimir y me lo borra. Bueno, vamos a meter primero la marcha, primero el set. ¿Con qué tengo que hacer el set? Era con la entrada 0.0, me parece que era. Pues mete un contacto abierto de la entrada 0.0. Marcha. Y esa marcha lo que me tiene que dar es una orden de set. Pues F6 para que me salgan las bobinas y escribo la S en el teclado para que me vaya directamente al set. Le doy a intro y ya me mete el bloque. ¿Sobre qué quiero hacer set? Quiero hacer set de la salida 0.0, es decir, con un pulso de la 0.0, de la entrada 0.0, me va a dejar activada la Q0.0. ¿Qué tengo que meter en la parte de abajo? Aquí vamos a meter un 1. Este autómata, no así el 1200, que esto no lo vamos a poder hacer, me permite actuar sobre más de un bit al mismo tiempo. Es decir, yo si por ejemplo aquí pongo un 2, me va a activar la 0.0 y la 0.1. Si pongo un 3, me va a activar 3 a bloque, la 0.0, la 0.1 y la 0.2, y así sucesivamente. Como vamos a estar haciéndolo de momento de una en una, le meto debajo un número 1 para indicar que es solamente la 0.0 la que voy a activar. Para hacer el reset lo tengo que poner en otro segmento separado. Aquí pondría el pulsador de paro, por ejemplo, que sería la 0.1. No me sale porque algo hice aquí antes en los símbolos. Ah, que lo había cambiado, vale. Ya me sale la etiqueta de paro. Y lo que voy a hacer es un reset, ¿no? Le doy al F6, escribo la R en el teclado, intro, y lo mismo, ¿no? El reset va a ser de la misma salida, de la 0.0. Este es el caso en el que puedo poner la misma salida 2 veces, cuando hago un set y un reset por separado. Si es una bobina normal, solo una vez. Tengo otro reset que es por el térmico, ¿no? Lo puedo poner en un segmento separado, pero bueno, no hace falta. Puedo poner un contacto aquí en paralelo. Haría F4, metería un contacto de la I0.2 y me vuelvo a poner encima y hago la línea hacia arriba para que me haga que cualquiera de los dos contactos me resetee, me ponga 0 el motor, la salida del motor, me lo apague, en definitiva. Este programa de aquí es idéntico en cuanto al funcionamiento al anterior, funciona exactamente igual. Venga, lo dejo un momento ahí para que acabéis de meterlo y lo podamos probar. Fijaros en un detalle. La orden de paro del normal y del térmico, las dos son con un 1, ¿vale? Porque yo en el autómata lo que conecto son contactos normalmente abiertos, tanto para el paro como para el térmico. ¿Qué hago entonces? Alguien dirá, vale, ¿qué hacemos con el contacto cerrado del paro o el contacto cerrado del térmico? Bueno, los puedo utilizar por cableado para cortar la alimentación al contactor. El térmico es un dispositivo de seguridad, entonces lo adecuado es que, aparte de indicarle con el autómata
el funcionamiento del motor, yo utilizo el contacto cerrado por cableado como medida de seguridad. De esa manera en el autómata conecto el abierto para indicarle al programa que se pare. Bueno, lo mismo de antes, vamos a probarlo para ver qué funciona. Archivo, bueno, le doy a guardar, ya lo había hecho el guardar como, exportar, y este va a ir como arranque 2. Vuelvo a ir al emulador. Le doy a stop al programa que tenía antes. Programa, cargar programa. Le digo que sí, bloque lógico, MicroWin 4.0, le digo aceptar y selecciono ahora el arranque 2. Le doy a abrir. El AWL que me pone aquí lo puedo cerrar y me quedo con este que lo voy a poner ahí al lado. Nada, le doy al modo run. Y fijaros que hace lo mismo. Le doy una pulsación al 0, es decir, lo conecto y lo desconecto ese interruptor y se me queda activado. Y si le doy, por ejemplo, al paro, pues se para. Un detalle que a mí al menos al principio me parecía confuso. Cuando yo activo una salida, cuando una salida está activada, donde salga esa salida me lo pone en azul todo. Fijaros que en la Q0.0 del reset me pone también el 1 y me lo pone en color azul. Eso no quiere decir que es que esté dando un reset, sino que esa salida está activada. Vale. Parece dar la impresión, vale, está pasando, como está pasando corriente, en todos los sitios donde me aparece la salida me lo colorean azul. No es que esté dando una señal de reset. Vale, marcha y paro. Ahí, o paro con el térmico. Si yo tengo el térmico disparado, fijaros que aunque le dé marcha, no arranca, ¿no? Por tanto, podemos concluir que funciona exactamente igual, exactamente lo mismo de antes. Cuando programamos con el autómata, aunque programemos en contactos, pues hay que intentar sacarle todo el jugo. Esto para programar es mucho más cómodo que lo otro. Cuando tengo muchas órdenes de marcha y de paro, esto es más eficiente que no hacer una rama ahí súper grande con contactos cerrados en serie. Y esto es mucho más corto y más eficiente. Vamos a ver qué pasa si hago esto. Mirad qué curioso. Corto este segmento de aquí. Voy a insertar aquí un segmento y pego el segmento anterior. Es decir, lo que he hecho ha sido cambiar el orden. ¿Qué creéis que va a hacer esto? ¿Qué diferencia creéis que hay entre este y el anterior? En este caso la marcha sería prioritaria. La prioridad en el autómata, en el programa, la consigo alterando el orden del programa. Habíamos dicho antes que lo último que le digo es con lo que se queda, ¿no? Si yo simultáneamente le estoy dando una orden de reset y una orden de set, como la orden de set está más abajo, la que va a prevalecer es la orden de set. Podemos probarlo, ¿eh? Si ahora guardamos esto, voy a guardarlo con otro nombre. Y lo voy a exportar para que veáis cómo ahora efectivamente la marcha va a ser prioritaria. Vamos a cargar ese nuevo programa con el orden ya cambiado. Nada, y lo probamos para que veáis que efectivamente
le doy a marcha y se pone en marcha, le doy a paro y se para. Esa parte funciona exactamente igual. Pero fijaros, si ahora se pone en marcha y salta el térmico, se para. Está el térmico disparado, pero yo ahora si le doy a marcha, fijaros que mientras esté pulsando la marcha, sí que se activa la salida. Eso es una marcha prioritaria. En un funcionamiento normal esto nunca es deseable, ¿no? Una máquina, por el reglamento de seguridad de máquinas, tengo que hacer los paros siempre prioritarios. ¿Veis cómo está intentando conectar el contactor? Aunque esté el térmico disparado, me está dando orden de conexión ahí. Vale, simplemente alterando el orden del programa, porque lo último con lo que se queda es con lo último que le digo. Si lo último que le digo es que me haga un set sobre Q0.0, es lo que hace es un set sobre Q0.0. Aunque en el primer segmento le estoy dando un reset. Por eso, al hacer el programa, yo puse el reset, este de aquí, que era el primero que habíamos hecho. Me ponía el reset en el segmento 2 y el set en el segmento 1. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Un ejercicio muy rápido a ver si entendimos algo. Quiero que hagáis una inversión de giro sin pasar por paro. Protección térmica, pulsador de paro y dos pulsadores, uno de marcha derecha y otro de marcha izquierda. Salidas Q0.0 y Q0.1, por ejemplo, para cada sentido de giro. Y recordar además que tienen que ser incompatibles los dos sentidos de giro. ¿Cómo hago la incompatibilidad? Bueno, si lo hago en contactos normal, pues con el contacto cerrado en serie. Si lo hago con el set y el reset, la incompatibilidad se trata exactamente igual a una orden de paro. Es decir, para hacer incompatible la salida 0 con la 1, tengo que hacer que la 1 me dé una orden de paro sobre la 0. Y que la 0 me dé una orden de paro sobre el 1. Venga, vamos a intentar hacerlo. Dejamos 10 minutos y así lo corregimos antes de salir al recreo. Venga, 10 minutinos. Inversión de giro sin pasar por paro. ¿Qué? Perdón. Quiero que me hagas una inversión de giro sin pasar por paro. Pero no lo copies de los apuntes porque entonces no tiene mucha gracia. Es lo de sin pasar por paro. Perdón, pasando por paro, dije en un principio. Pasando por paro, sí. Inversión de giro pasando por paro. Es decir, para cambiar el giro tengo que parar y luego darle al otro sentido. Pero eso es para el mismo motor, lo ponemos dos veces o hay que poner otro motor. Uy, tenemos los conceptos un poco olvidados. Quiero invertir el sentido de giro de un motor y resolver de un motor. Entonces ponemos todo como es una marcha. Tengo que tener una marcha para que gire a derecha y una marcha para que gire a izquierda.
La. Dale con eliminar, con suprimir del teclado, si quieres borrarla. ¿No te la quita?
Lo tenemos. Bueno, vamos a ver las dos opciones. Bueno, si lo hacemos como la primera, es decir, transformando el esquema de contactos a un programa de contactos del automata. La pinta sería algo así. Aquí las entradas y salidas dependerá ya del simbólico que habéis hecho y dónde las conectáis. Yo aproveché las anteriores, entonces puse el arranque, lo que es la marcha izquierda, la puse en la 0.3, la marcha derecha en la 0.0 y luego el paro y el térmico siguen estando en la 0.1 y en la 0.2 respectivamente. Y luego el movimiento a derecha del motor es la salida 0.0 y el movimiento a izquierda la salida 0.1. Recordad que cuando hacíamos una inversión de giro, en la fuerza lo que tenemos son dos contactores, uno para cada sentido de giro y que además tienen que ser incompatibles. En el programa, pues nada, primero las órdenes de paro, el térmico y el paro con contacto cerrado. Esto es exactamente igual al esquema cableado. Luego la marcha con su realimentación y el enclavamiento, que es un contacto cerrado del sentido de giro contrario, en serie. Y lo mismo para el otro sentido, la marcha izquierda, la realimentación con el contactor de izquierda, el enclavamiento con el movimiento a la derecha, con el contacto cerrado y la salida a la bobina de la izquierda. Esa es la manera, digamos, la primera que habíamos visto, transformando el esquema cableado en un programa COP. La segunda, bueno, con set y reset. Bueno, prácticamente lo mismo de antes. La marcha derecha me hace el set del motor a la derecha. Las condiciones de paro, pues las que son generales y son comunes, me van a salir en las dos. El paro, pulsador de paro, el contacto del térmico y además hay una tercera condición que va a ser el enclavamiento. El enclavamiento se trata exactamente igual que el paro. Le meto un contacto abierto del motor a izquierda que me haga un reset del motor a derecha. De tal manera que cuando esté funcionando va a estar permanentemente en reset del otro sentido de giro y no va a poder funcionar. Como el reset es prioritario, nada más tengo que hacer eso. Y el otro movimiento es exactamente igual. Marcha izquierda con el set del motor a izquierda, las dos órdenes de paro general que se repiten y luego el enclavamiento que es un contacto de la otra salida, en este caso del motor a derecha. Esa sería la otra manera de hacerlo. Vale, con contactos de set y reset. Nada, vamos a ver que funciona, a verificar que efectivamente funciona. Aquí tenemos el primero. Bueno, le damos al modo run. Marcha derechas. A ver cuál es la marcha derecha. Es esta, la 0. Está con la marcha derecha. Le doy a la marcha izquierda, que en mi caso era el 0.3. Fijaros que no funciona. No funciona porque yo tengo un reset permanente ahí. En el de abajo, fijaros que tengo una señal de reset permanente, por tanto, aunque yo le dé al 3, como el segmento C4 está más abajo que el segmento 3, no puede funcionar. Ese es el enclavamiento. Lo paro. Movimientos de sentido a izquierdas. Está funcionando. Si yo ahora le doy al 0.0, que es el de derechas, pasa lo mismo.
Tengo aquí un contacto de 0,1 que le está dando un reset que prevalece sobre el set de ese propio movimiento. ¿Vale? Esa es la inversión de giro con esta segunda opción. Con la primera, vamos a ver que funciona exactamente igual. Vamos a cargar el programa. Vaya, ahora el otro. Cargar. Este. Nada, le doy a la marcha derecha, se activa y se queda realimentado. Fijaros que si yo ahora pongo... Bueno, aquí no se ve tan claro por la manera en la que me lo colorea. Este contacto no deja pasar corriente porque está abierto y no lo puedo conectar, ¿no? ¿Veis? Ahí está haciendo el enclavamiento. Si yo lo paro, puedo conectar el segundo movimiento y lo mismo, puedo pararlo ahí. Vale. Venga. Pues con ese de ahí ahora se trataría de hacer inversión de giro sin pasar por paro. ¿Qué tendríamos que hacer si queremos hacerlo sin pasar por paro? Venga, haced el añadido vosotros para hacerlo tanto en este como en el otro. Bueno, primero os voy a recordar cómo lo hacíamos cableando, ¿no? Sí, si recordáis una práctica que hacíamos eso con relays al principio y lo que hacíamos era coger un contacto cerrado de la marcha y utilizarla como orden de paro en el movimiento contrario, de tal manera que cuando pulsaba hacía simultáneamente un paro del movimiento contrario y una marcha del movimiento que quiero conectar. Bueno, luego lo vemos.